Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de la Gracia. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva reunión que Dios nos permite realizar por medio de estas plataformas. Como cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así es que le invito a que pueda ponerse cómodo, reunirse junto a su familia y prestar atención, poner todo su corazón en lo que vamos a hacer a continuación. Para dar inicio a esta reunión le quiero pedir que pueda abrir su Biblia en el Salmo 90. Vamos a dar lectura de este hermoso salmo para introducir nuestro tiempo de alabanza, de exaltación. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Le invito a que pueda inclinar su rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos alienta, nos recuerda cuán frágiles somos, Señor. Cuán frágil es nuestra vida, cuán frágil y cuán corta es el tiempo que estamos en este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerda quiénes somos, Señor, y cuánto te debemos a ti, el único Dios verdadero, soberano, Rey eterno, que sostienes todas las cosas, toda la creación, y nos has dado la oportunidad, Señor, en estos cortos años, Señor, en comparación con la eternidad, en estos cortos 70, 80, 90 años que tú les das a nosotros, Señor, tus hijos, para invertir, Señor, para darnos ese tiempo, Señor, esa vida delante de ti, Señor, y dártela por completo a ti, Señor, es lo mejor que podríamos hacer. Y es eso, Señor, lo que queremos hacer esta mañana, declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Redentor, nuestro Rey soberano que gobierna sobre nuestra vida y queremos rendir nuestro corazón, queremos rendir nuestra alma, nuestro ser completamente a ti, Señor, para decirte que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus hijos, tus siervos, tus esclavos por amor, Señor, que nos entregamos día tras día, Señor. Y queremos darte alabanza, queremos exaltarte en esta mañana a través de nuestras voces. Y queremos darte toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos, Señor, pues sabemos que es difícil, Señor. Pero con tu Espíritu Santo, contigo en nuestro corazón, podemos hacerlo, Señor. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos das, como cada domingo, de reunirnos como iglesia, a pesar de las circunstancias, a pesar de la distancia. Estamos en un solo corazón, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que pueda unirse a nosotros para cantar estas canciones. Tu causa, oh Señor.
nación hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Ni un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. De la muerte despertó mi corazón, la esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya,
diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Buen día, mis hermanos y mis hermanas. El Señor les bendiga. Es un hermoso privilegio estar nuevamente junto a ustedes por medio de esta transmisión. Agradecemos al Señor porque nos permite adorarle, exaltar su bello y hermoso nombre por medio de estas hermosas alabanzas. Antes de comenzar este tiempo de exposición de la Escritura, quiero que me acompañen en oración delante de nuestro Señor para que Él guíe este tiempo de la exposición de su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, agradecemos a esta hora por su gran amor, su gran misericordia. Agradecemos a esta hora su bondad que nos da el hermoso privilegio de poder adorarle, exaltarle por medio de estos cánticos, por medio de la lectura de su palabra y por medio de la exposición de ella. En esta hora yo ruego que su gracia, su misericordia sea con nosotros, que su Espíritu Santo pueda moverse de una forma especial en esta mañana, que pueda, Señor, aplicar a nuestros corazones y a nuestras vidas su palabra, su verdad. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para la exposición de tu palabra, para el consuelo, la exhortación, la edificación de tu iglesia, para que todos nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad y de esta manera llevemos gloria a tu santo nombre. Glorifica a tu Hijo Jesucristo en esta hora, Señor, mientras expongo tu palabra, la iglesia toda en su conjunto podamos glorificar su nombre, podamos maravillarnos con su verdad. Usa mi vida, Señor, usa mi vida a pesar de todos mis límites intelectuales para que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado y tu palabra traiga luz y sea clara hacia nuestras mentes para poder vivir conforme a ella. Te alabamos y te exaltamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En el año 112 después de Cristo, Plinio, el joven gobernador romano de la provincia de Ponto Bitinia en Asia Menor, sobre esta región de Asia Menor, escribe una carta al emperador Trajano, relatando su manejo de la persecución y el juicio que estaba llevando a cabo a los cristianos. Y de esta carta destacamos este siguiente párrafo. Dice lo siguiente: les pregunto si son cristianos. Si lo admiten, repito la pregunta una segunda y una tercera vez, amenazándolos con la pena capital. Si persisten, los sentencio a muerte. Porque no dudo que cualquiera que pueda hacer el tipo de crimen que ellos han confesado, su terquedad y su obstinación inflexible, ciertamente deben ser castigadas. Estas son las palabras que escribe Plinio, el joven a Trajano, en el momento que perseguía a los cristianos. Lo que el mundo consideraba delito y obstinación, Dios lo llama una fe inquebrantable, mis hermanos. Lo que el mundo castigó con la muerte, Dios, en su caso, lo premia con la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que la visión de Dios comparada a la del hombre es sumamente diferente. Por ejemplo, para los seres humanos, para nosotros, la mejor iglesia es la que tiene grandes templos, la que tiene pastores reconocidos, la que tiene grandes ofrendas, la que tiene grandes presupuestos. Pero para Dios,
Ya lo vimos en el mensaje a Esmirna, y en el capítulo 2, versículo 8 al verso 11. Era pobre esta iglesia, pero a los ojos de Dios dice que era una iglesia rica. Y por otro lado, la más rica a los ojos de los humanos, que es la que vamos a ver Dios mediante el próximo domingo. La iglesia Laodicea se consideraba a sí misma una iglesia rica, pero Jesucristo le dice que es una iglesia pobre. Y esto es lo que se ve en esta carta a la iglesia de Filadelfia. Vamos entonces al texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. Carta a la iglesia de Filadelfia, una iglesia amada. Ese es el título, Filadelfia, la iglesia amada. Capítulo 3 entonces del libro de Apocalipsis, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El nombre moderno de la antigua Filadelfia, que estaba ubicada ya en Lidia, en Asia Menor, hoy día es Alaşehir en la actual Turquía. Históricamente, la ciudad de Filadelfia era la más pequeña y la de menor importancia con respecto a las otras 6 ciudades que vamos a ver, una que falta y las 5 que hemos visto anteriormente. Pero Filadelfia es una palabra de origen griego que significa el que ama a su hermano. El que ama a su hermano, ese significa Filadelfia. Este nombre se celebraba la devoción y la lealtad de Átalo II, que gobierna del 159 al 138 a.C., Átalo II, hacia su hermano Eumenes II, quien reinó en Pérgamo en el año 197 hasta el 159 a.C. Este hombre, que era el rey, el encargado, el gobernador, de Pérgamo, le regala esta ciudad a su hermano Átalo II. Entonces, la ciudad de Filadelfia llevaba ese nombre en honor a este reconocimiento, a este amor que sentía Átalo a su hermano Eumenes. Entonces, la ciudad de Filadelfia era como una puerta para la cultura griega en Asia. ¿Por qué? Porque era la que se podía transitar todas las cartas que se enviaban entre ciudades, muchos lugares que tenían que ya traspasar hacia el otro lado de Oriente, tenían que pasar sí o sí por aquí, por Filadelfia. Entonces se le llamaba también a Filadelfia la ciudad como la puerta. Y tenía 2 sobrenombres también, la puerta de Oriente y la puerta hacia el este. Entonces se atravesaba todo esta correspondencia. Entonces Filadelfia, la ciudad, era un centro de difusión de la cultura e idioma griego. Y esto concuerda con la declaración que nuestro Señor Jesucristo dice sobre la iglesia de Filadelfia, que tenía una puerta abierta. Tiene mucha relación con lo que se conocía de esta ciudad de Filadelfia. Entonces Jesús dice que tiene una puerta abierta para ella. Entonces, ¿cuál era la intención? Vamos a ir viendo en el transcurso de este tiempo que era la oportunidad de difundir este mensaje de amor, de salvación, que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Geográficamente esta ciudad estaba ubicada en una meseta protegida por agua, lo cual le daba una posición
envidiable desde el punto de vista también militar. Su localización estaba en la principal ruta comercial hacia Sardis, por lo cual floreció económicamente. Y también poseía lamentablemente una gran actividad sísmica. En el año 17 después de Cristo, con este gran terremoto que arrasó con 10 ciudades principales de esa área, y los temblores constantes de esta zona, se consideraba casi una locura para los residentes de ahí vivir en esa ciudad. Entonces la mayoría de los pobladores eligieron salir del centro de la ciudad e irse a vivir hacia las afueras. Y muchos historiadores dicen que se vivían en chozas. Entonces Filadelfia llegó a ser una ciudad de importancia, y los extensos llanos volcánicos, si usted busca ahora la ciudad de Filadelfia en internet, se va a dar cuenta que está en el llano donde hay muchas montañas nevadas y hay muchos volcanes en ese sector. Entonces, estos extensos llanos volcánicos que se hallan hacia el norte eran muy fértiles y muy aptos para el cultivo de las uvas. Y pronto Filadelfia llegó a ser famosa por los vinos. Entonces allí es reconocida, incluso las fotografías que se muestran actualmente salen imágenes de racimos de uva, y también hay mucha plantación de uvas, y se conoce por el tema, en ese tiempo se conocía mucho por sus famosos vinos. Entonces Filadelfia era notable por muchos templos también y festividades religiosas, y a causa de esto, en el siglo V después de Cristo, se la denominó la Pequeña Atenas. El dios que ellos adoraban era el dios Baco para los romanos y Dionisio para los griegos, y era una de las deidades principales para ellos. Y también en el centro del culto al emperador, junto con Esmirna, con Pérgamo, era una de las ciudades también que tenía el culto al emperador, el cual posiblemente era el principal origen de la persecución contra las iglesias de provincia de Asia Menor. Es importante entonces que conozcamos este contexto, porque nos vamos a ir viendo dentro de este tiempo cómo se involucra tanto la verdad y el mensaje que Jesucristo entrega a esta iglesia. Vamos entonces al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya lo hemos visto constantemente a través de toda esta serie de sermones, a qué se refiere como ángel, que se refiere al mensajero o a los pastores o al pastor de la iglesia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todos estos títulos que aparecen aquí es muy importante, porque están antecedidos con el artículo él, y nos dan a entender a nosotros que no hay otro santo, no hay otro verdadero, sino que Él es el santo, es el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Este es el único versículo de Apocalipsis en que Cristo se le describe como el santo. En el resto del libro, el título propio de Dios es solamente para Dios el Padre, pero aquí se le refleja a Jesucristo como el santo, el santo. Entonces el santo de Dios es el Mesías, el Cristo, el ungido, como ya lo reflejaban allá los evangelios en Marcos capítulo 1, verso 24, Juan capítulo 6, en Hechos también aparece esta declaración: el santo, el Mesías, el Cristo, el ungido. Entonces nosotros vemos aquí la importancia de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gran diferencia con nosotros es que nosotros no somos en esencia santos, somos santificados porque Él es santo. Él es en esencia un Dios santo. Amén. Entonces, como el verdadero también muestra a través de este nombre o su presentación como el verdadero, muestra la integridad absoluta de la persona del Hijo de Dios. La integridad absoluta de la persona del Hijo de Dios. Él no miente en ningún aspecto, Él no está con doble sentido en sus cosas, sino que es ciertísimo en todo lo que Él dice. Esta es otra entonces indicación de que en el Apocalipsis el Señor Jesucristo se le reconoce con los mismos atributos de Dios. Jesucristo es el verdadero, Jesucristo es el santo. Entonces significa que se conserva íntegro en su palabra. Él es
verdad. Entonces todo lo que Él dice, todo lo que hace, todo lo que habla es verdad, es íntegro en su palabra y será absolutamente fiel en cumplirla. Él dice allá, Pablo, a través de la escritura del apóstol Pablo, Él es fiel y cumplirá su palabra, a pesar de que nosotros somos infieles. Entonces dice en la presentación aquí del mismo Señor Jesucristo, el santo, el verdadero. Además, Cristo es el que tiene la llave de David. Y esta frase se refiere a lo que está diciendo allá en Isaías, capítulo 22, verso 20 al verso 22. Sobre sus hombros dice, pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. ¿Y a quién se refería ya el profeta Isaías? Bueno, se refería a Eliakim. Y que él recibe estos emblemas reales de autoridad. La llave sobre sus hombros era un emblema de autoridad. La túnica con fajín, que se llama, y la llave de la dinastía de David sobre sus hombros. Entonces hablaba de la gobernación, de la investidura de autoridad que él tenía. Llave para abrir o cerrar. Para establecer lo que iba a suceder o no iba a suceder en la ciudad. Esa era la intención que iba a hacer Eliakim. Y él gobierna sobre la casa de David. Entonces Jerusalén y Judá son reconocidas como la ciudad de David. Y esto nos da a entender que el profeta nos habla, cuando escribe acerca de Eliakim, el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo es el que detenta el cetro del reino de Dios. Es el Hijo al frente de su casa. Él gobierna sobre todos los pueblos. Él tiene toda la autoridad. Él tiene la llave para abrir. Y nadie puede mantener cerrada la puerta. Y si Él quiere cerrar y cierra, nada ni nadie puede abrir. Él tiene la llave de David. Entonces la llave de la ciudad la poseía el rey y nadie más. Él tenía autoridad absoluta. Y la llave simboliza su soberanía en todos los asuntos del reino, que tiene aparentemente un significado mesiánico en este punto. Él viene a abrir el camino. Él viene a darnos el camino hacia la salvación eterna. Entonces, quienes quedan fuera de este reino, los que estábamos fuera del redil, ¿qué hace el Señor? Abre la puerta para que todos nosotros ahora ingresemos a este reino. Entonces Él tenía las llaves de la ciudad, por decirlo así. Pero en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ya en el verso 18, también Jesús se presenta y Él dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre la vida. En este caso tiene la autoridad para salvar y no salvar a los que Él desea salvar, y los que no los deja en su estado de condenación. Él tiene esta autoridad. Abre la puerta o cierra la puerta. Así, pues Él entonces está ejerciendo autoridad en el cielo y en la tierra y aún en el reino de la muerte. Además, todos estos títulos de nuestro Señor Jesucristo, como les dije en un principio, comienzan con este artículo Él, y nos da a entender que no hay otros, sino que solamente Él es santo, solamente Él es el verdadero, solamente Él tiene la llave para abrir y cerrar, tiene la llave sobre la muerte, Él tiene todo el poder y la autoridad. Y esto es la presentación del Hijo de Dios. El verso 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Se relaciona entonces con lo que nos dijo en el versículo 7, de que Él tiene esta llave. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿No? Aquí se elogia a la iglesia en Filadelfia por no haber negado su nombre, por no haber negado su palabra. Yo conozco tus obras.
Aunque estas obras no son mencionadas específicamente o detalladamente, la iglesia de Filadelfia contaba con muy buenas obras. Esto lo reconoce aquí el Señor. Entonces estas obras, contrario a las otras iglesias que tenían obras y el Señor las nombraba, pero tenían otras malas obras que el Señor condenaba, aquí en esta iglesia Filipos, en Filadelfia, perdón, en esta iglesia en Filadelfia, el Señor no le hace ningún reproche. Una iglesia que solamente tiene elogios de parte del Señor Jesucristo. Y Él dice que conoce sus obras y son agradables a Él. No has negado mi nombre, no has negado mi palabra. Por lo tanto, esto lo observamos a que el Señor solamente le da elogios, solamente da reconocimiento y no hay ninguna censura para esta iglesia. De entre las 7 cartas, el elogio que hace Jesús a Filadelfia es singular, es único. Y en vez de hacer una lista de obras por las que ellos hicieron, el Señor hace muchas promesas de lo que hará por ellos en realidad. Y le dice, y aquí en los versos 8, verso 9 y verso 10, vamos a encontrar 3 tipos de promesas y lo vamos a ir viendo punto a punto. No le hace ninguna lista de buenas obras, solamente le da 3 promesas. Entonces Él puso una puerta abierta, el verso 8. Esa es la promesa que hace en el verso 8. En el verso 9 dice que Él va a trabajar a través de ellos para que los falsos judíos reconozcan el amor de Dios por su iglesia. Eso lo dice el verso 9. Y en el verso 10 dice que Él los va a guardar a la hora de la prueba que va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Estos 3 tipos de promesa entonces vamos a ver a continuación. Primera promesa entonces. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. El Señor Jesucristo entonces, al tener esta llave de David para abrir o cerrar, tiene toda la autoridad. Entonces Él hace esta promesa. Esta puerta abierta se refiere a la buena oportunidad de realizar la obra misionera o la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se piensa o se dice, oh, Dios te abra puerta en tu trabajo, Dios te abra puerta para que tu economía crezca. Y en realidad eso, mis hermanos, es una visión muy materialista, pero las veces que nosotros encontramos esta frase, puertas abiertas o que Dios nos abrió puertas, siempre lleva relación con la predicación del Evangelio. Siempre. Por lo tanto, cuando nosotros utilicemos esa palabra que Dios te abra puerta, debemos hacer este ejercicio intelectual inmediatamente para entender y saber que las puertas abiertas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan sobre la exposición de la palabra, sobre donde un lugar estaba cerrado, Dios lo abre para que la predicación del Evangelio sea expuesto en ese lugar donde antes no se había predicado. Eso es lo que se refiere cuando Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, tengo puertas abiertas, las cuales nadie puede cerrar. Y estos versículos a los cuales hace referencia también a puertas abiertas son los siguientes. Y vamos a verlo uno a uno. Hechos capítulo 14, verso 27. Hechos capítulo 14, 27. Dice la Escritura, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho en ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. El apóstol Pablo estaba dando explicación delante del primer concilio de Jerusalén, cuando ellos les dijeron, ¿cómo ustedes están predicando a los gentiles? Y el apóstol Pablo va y les dice cómo el Señor les abrió las puertas. Les abre las puertas para que sea expuesto el Evangelio. Cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ahí tenemos la palabra, la idea de la frase puertas abiertas. Vaya conmigo también a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 8 y verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 8 y verso 9 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Me quedaré, dice, en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿Recuerda usted
este punto, el cual lo nombramos, lo dijimos algunas semanas atrás, sobre que el apóstol Pablo estuvo aproximadamente unos 3 años, 2 años en Éfeso y desde ese lugar predicó el evangelio, o muchos de la iglesia de Éfeso salieron a predicar por toda Asia. Se regó el evangelio por toda Asia, decía el escritor ahí, el escritor Lucas en el libro de los Hechos. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que Dios le abrió una puerta grande, por lo tanto se quedará en Éfeso, porque Dios le abrió una puerta grande para el servicio eficaz. También otro texto que aparece esta frase o esta idea, puertas abiertas, con relación a la predicación del evangelio, es la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. Segunda carta a los Corintios 2, 12 al 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. Entonces Pablo nuevamente dice que cuando llega a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Nuevamente, predicar el evangelio. Y por último, el último texto que encontramos en el Nuevo Testamento, Colosenses 4, versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, ¿para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, Dios le estaba abriendo las puertas. No era porque él tenía la capacidad, no era porque él tenía el carisma, no, era porque Dios abría las puertas. Y cuando él abre las puertas para la predicación del evangelio, no hay oposición alguna para detener ese avance de la proclamación del evangelio. Entonces el apóstol Juan, cuando escribe inspirado por Dios y lo que el Señor le estaba dictando para la iglesia allá en Filadelfia, le hace esta promesa: he puesto delante de ti una puerta abierta, no una puerta semiabierta, no una puerta cerrada, una puerta abierta. Tienes que dar a conocer, esa es la puerta abierta. Y mire, tiene mucha relación con lo que sigue diciendo en el verso 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Era una iglesia que al parecer no era muy pomposa, al parecer no tenía un edificio gigante como otras sí lo tuvieron. Era una iglesia quizás poco llamativa para la sociedad. Era una iglesia con poca fuerza, pero Dios la tenía en esa ciudad con una puerta abierta. Todos iban a tener los oídos abiertos, por decirlo así, porque Dios le iba a dar la plataforma a esta iglesia para que predicara el evangelio. Dios abrió las puertas en esa ciudad de Filadelfia para que la iglesia predicara. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has retenido la verdad. No has negado mi nombre, no te has avergonzado de mí. Entonces, cuando menciona que esta iglesia tiene poca fuerza, se refiere a la fortaleza física, pero no espiritual. Entonces, tienes poca fuerza, pero no en lo espiritual. Eres físicamente quizás débil, pero eres fuerte espiritual. Entonces, era una iglesia quizás pequeña en número. Era una iglesia quizás con pocos recursos económicos. No lo sabemos, pero a eso es la intención que el Señor está comparando con lo que iba a poner a esta iglesia a hacer, a predicar su nombre, su palabra. O sea, es muy probable que esta iglesia hubiera sido tentada a negar a Cristo en algún momento. Pero el Señor Jesucristo la elogia porque se mantuvo firme y fiel a su palabra y fiel a su nombre. Entonces esa es la primera promesa. El Señor le abrirá las puertas para que ella predique el evangelio. La segunda promesa la encontramos en el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero están mintiendo, no lo son. El Señor Jesucristo, cuando le llama sinagoga de Satanás, Él da a entender que la oposición a los cristianos provenía esencialmente de este grupo de judíos.
Estos judíos eran los perseguidores de los cristianos. Estos judíos no eran verdaderos judíos conforme a la Escritura. Si usted se da cuenta, ahí en Romanos 4, en Gálatas capítulo 3, habla sobre los verdaderos judíos, los que creen en Cristo Jesús. Esos son hijos de Abraham. Y aquí se observa cómo se fue agrandando la separación entre el judaísmo y el cristianismo al final del primer siglo. Antes se les tomaba en cuenta como un solo grupo, pero ahora ellos hacen una gran separación. No, los cristianos son una secta. Y ellos se alegraban cuando perseguían a los cristianos. Disfrutaban de la persecución a los cristianos. Eran sinagoga de Satanás. Además, el Señor promete a su iglesia en Filadelfia y le dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Qué hermosa declaración! Todos estos que se vanaglorían, ¿cierto?, de que son hijos de Abraham, de que Jehová es su Dios. No, yo no soy su Dios. Yo te he amado a ti, un pueblo pequeño con poca fuerza, el pequeño remanente. Entonces lo que vemos en el Nuevo Testamento es esta afirmación que la iglesia cristiana ahora es el nuevo Israel. Por favor, en Romanos capítulo 9, el versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Entonces, los que creen en el Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, esos son verdaderos israelitas, esos son verdaderos hijos de Abraham. En Gálatas capítulo 3, también el apóstol Pablo lo escribe y dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos, con el creyente Abraham. Entonces, como Abraham es el padre de la fe, nosotros, en fe también en Cristo Jesús, también somos contados con esa descendencia. Entonces la promesa de que las naciones van a venir a postrarse ante el pueblo de Dios se cumple a la iglesia. Por eso el Señor puede decirlo, o lo dice, no puede, sino que lo dice de esa manera: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En lugar de que los judíos reciban la honra, Jesús dice que la iglesia va a ser honrada por estos judíos que van a reconocer la fidelidad y cómo Dios ama a estos hombres, a estos cristianos, a estas mujeres. Entonces verdaderamente Dios ama a los suyos. Esto me recuerda el Salmo 23, un texto, uno de los más conocidos por el mundo cristiano, hablando acerca del pastoreo de nuestro Dios hacia nosotros, su pueblo. Y es hermoso como en uno de los versos el Señor grafica este cuidado que tiene a su pueblo. Lo leemos, Salmo 23, si usted se lo sabe de memoria, lo puede decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este verso 5 es lo que me hacía recordar este texto de Apocalipsis. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa adereza, hacerlo cuando uno, ¿cierto?, va a comer comida rápida y dice: ¿tienes algún aderezo? Es una
una preparación, por decirlo así. Él va a preparar un banquete, va a disponer un banquete en presencia de los enemigos. Eso es lo que hace el Señor. Mientras van a atacar a su pueblo, el Señor va a preparar una mesa para que coman. Y esa mesa habla de la comunión. Siempre en esta mesa de cena, de alimento, habla de comunión, de la tranquilidad, de la relación, de la alimentación. En un lugar donde hay paz, donde hay quietud, el Señor va a preparar un banquete en presencia de los enemigos que están observando cómo esa relación tan profunda puede existir entre el cristiano, entre la iglesia y el Dios. Entonces sus enemigos estaban allí preparados para ir a derramar su sangre, para acusar a los cristianos. Y Dios dice, no, estos van a venir y van a tener que reconocer cuánto yo te amo, cuánto yo te cuido, cuánto te protejo. Yo preparo mesa delante de ti en presencia de esos angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré, moraré, habitaré por largos días. Qué hermoso es saber que Dios nos ama. Esto debe transformar todo nuestro corazón, toda nuestra forma de mirar, de vivir, de caminar. El mundo, en este sentido, los hijos de Satanás, en este punto, como lo llama el Señor Jesús, van a reconocer, van a ver cuánto yo te he amado, cuánto yo te amo. Esto sugiere que las promesas de Dios a Israel ahora han pasado a los seguidores de Jesús. Sin duda que no todos los judíos están fuera del amor de Dios. Todos aquellos que se arrepienten y vuelven a Cristo, el Señor, van a experimentar el favor, la misericordia. Y van a ser parte de este pueblo, del pacto de Dios, redimido por Jesucristo. Pero tienen que creer. Así como se arrepintió y creyó todos los hombres que el Señor utilizó, hasta el mismo Juan que está escribiendo que era judío, por más que él haya nacido en la misma nación israelita, él no iba a pertenecer al pueblo de Dios si no creía en el Hijo de Dios. Todos, judíos, chilenos, cualquier país del mundo, cualquier etnia, cualquier hombre y mujer en el mundo, para ser del pueblo de Dios, para ver el amor, la misericordia, debe arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Es la única manera. Y el Señor le hace esta promesa al pueblo, a su iglesia allá en Filadelfia, que Él va a hacer que todos estos de la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos que se creían judíos verdaderos, van a tener que ver cómo yo te amo, cómo yo te sostengo. Tercera promesa, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la tercera promesa entonces que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. La promesa de bendición no exime de mayores dificultades, de las pruebas a los cristianos. Vamos a vivir, vamos a experimentar pruebas. Claro que sí. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo hoy. Y si nos vamos un poco más atrás en la historia, la peste negra. En un tiempo donde la reforma estaba creciendo, donde el evangelio estaba siendo expuesto de una forma impresionante, donde Dios estaba trayendo un despertar tan poderoso, y lo que provocó ese despertar en la historia, en medio de ese tiempo Dios permitió que existiera esta peste negra. Y hoy en día nosotros también, este COVID-19 que está afectando a todo el planeta. Uno puede decir, ay, Dios quiera que no nos toque a nosotros, pero sabemos que pastores han muerto, hijos de Dios han muerto, hermanos en Cristo han muerto, porque esta pandemia les ha llegado. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso nosotros somos hijos de Dios? No nos puede tocar esta plaga, ni plaga tocará tu morada. Pero hermano, nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de Dios. Misteriosamente Dios actúa. Pero aún así el Señor resguarda a su iglesia. Si vamos muchos años atrás, más de 4,000 años atrás, y vemos allá el Éxodo, cómo el Señor cubrió a los
hijos de Israel, ¿cierto? Y les dice que tienen que pintar con dintel, el dintel de su casa, de su puerta, con sangre del animal sacrificado. Entonces el ángel de Jehová iba a pasar. Iba a matar a todos los primogénitos. Y si esa casa no estaba cubierta, entonces iba a entrar, iba a asesinar a los primogénitos. Así sucedió con el pueblo de los egipcios. Pero a Israel no le tocó. Entonces, ¿nosotros debemos esperar replicar aquello? No, Dios puede actuar como Él desee. En los Corintios, el Señor disciplina a su iglesia. Entonces, mis hermanos, Él tiene las llaves de la vida, de la muerte. Él tiene el poder para abrir y cerrar. Él es el soberano, Él es el santo, Él es justo y verdadero. Ahora, mis hermanos, cuando Él promete esto, no quiere decir que la iglesia iba a ser totalmente apartada, sacada como en un rapto secreto. No, iba a tener que pasar esta persecución, esta tribulación, pero el Señor la iba a guardar. Dios la iba a hacer preservar en medio de la gran tribulación, en medio de la gran prueba que Dios le dice que puede vivir. La palabra de mi paciencia, cuando habla de por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto significa, en otras palabras, mi mensaje acerca de la perseverancia. Has mantenido confianza en lo que yo te he dicho. En otras palabras le dice así. El mensaje acerca de la perseverancia, que es la paciencia de Cristo, el ejemplo en nosotros. Para que nosotros permanezcamos firmes, debemos observar, mirar y confiar en la obra de Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo en paciencia, en soportar las tribulaciones. Entonces Jesús no está prometiendo alejar a su iglesia de la persecución, porque en las cartas a las 7 iglesias la persecución y aún la muerte eran evidentes. En los 3 primeros siglos fue brutal para la iglesia de Cristo la persecución. Muchos mártires, muchos hermanos, hermanas, cristianos murieron. Por lo tanto, es imposible que el Señor dice que los va a apartar, los va a sacar de este mundo. Es esencial entonces distinguir entre las tribulaciones que los creyentes soportan por la fe y la ira de Dios que cae sobre el mundo impío. Son una misma acción de parte de Dios, pero recepcionada y entendidas de 2 formas distintas. Una es una tribulación que el creyente debe soportar por la fe, y por otro lado es la ira de Dios que cae sobre el mundo impío. Entonces los intérpretes acá difieren acerca de cómo escapará la iglesia en medio de este juicio, si pudiésemos decir, escatológico. Bueno, algunos ven a la iglesia pasar por todo esto siempre protegida por el Señor. Esa es la primera postura. Que la iglesia va a pasar por todo esto siempre protegida por el Señor. Es más, lo hemos visto ya. Y además el Señor Jesucristo ora esto en Juan capítulo 17, el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que los guardes del mal. Entonces, esta es la primera postura. Algunos ven a la iglesia pasar por todo este problema, por todas estas tribulaciones, pero siempre protegida por Dios. Y otra postura es que consideran que estas palabras indican un rapto secreto de los creyentes antes de este periodo de gran tribulación. Yo personalmente prefiero la primera opción, de que la iglesia sí va a atravesar momentos de tribulación muy fuertes, pero protegidos siempre por el Señor. Entonces el pueblo de Dios no pudo evitar la persecución, no pudo evitar la muerte de los primeros 3 siglos de la cultura greco-romana. No lo pudo hacer. Ni tampoco de la continua persecución ni la muerte a medida que se expande el Evangelio hasta nuestros días. Entonces la persecución siempre ha purgado, siempre ha fortalecido a la iglesia. Siempre es llamativo. No debe ser así. Aunque acá en la iglesia de Filadelfia no habla de ninguna tribulación, como sí lo habla en la iglesia de Esmirna, que es una de las 2 iglesias solamente a las cuales el Señor no les tiene ninguna
censura, no les llama la atención. La iglesia de Esmirna, lo primero que parte diciendo ahí en el capítulo 2, verso 9 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Entonces la iglesia estaba viviendo tribulación, pero la iglesia de Filadelfia no aparece nada acerca de la tribulación. Pero sí, dice el Señor, que van a ser guardados en medio de la tribulación que va a venir sobre el mundo entero. El tema de los dos capítulos que estamos viendo estos domingos, capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia experimenta siempre persecución, siempre. Toda la iglesia. Ya después, en los capítulos, que vienen por delante, van a tratar acerca del cielo, donde los mártires de la iglesia oran por venganza. Entonces vemos que la ira de Dios se presenta en grados de severidad. Sellos de destrucción, trompetas, copas, destrucción total. Entonces cada una de ellas tiene un propósito, primeramente, de llamar a los perdidos a la salvación y mostrar la misericordia de Dios con su pueblo. Hay un libro muy hermoso llamado Más que Vencedores, que habla sobre esta situación, que la iglesia siempre vive persecución, tribulación, pero siempre es más que vencedora en Cristo Jesús. Entonces la ira final de Dios, o la muerte segunda también llamada, o el lago de fuego, ya no son para redención, sino totalmente condenatorios de aquellos incrédulos y de Satanás y sus demonios. Por lo tanto, la iglesia perseguida ha llegado a ser una iglesia victoriosa, y los no creyentes que la persiguieron ahora experimentan lo mismo, en el sentido de que van a ser enjuiciados. Tribulación de prueba para la fe de la iglesia y juicio y condenación, ira de Dios para los incrédulos, todos los que persiguieron la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios está en control. Esto nos muestran estos versículos. Entonces, cuando dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, la última frase del versículo 10, esta palabra hora no debemos entenderla no debemos entenderla como una hora de 60 minutos, sino que denota más bien un periodo de tiempo. No se limita a un evento concreto, sino que se refiere en general a todas las pruebas que anteceden el retorno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Además, abarca toda la tierra, de modo que toda la iglesia, en un momento u otro, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, pasa por una grave tribulación en todo lugar. A los que moran sobre la tierra, y la iglesia está en todo lugar. Entonces, mis hermanos, toda la iglesia de Cristo, iglesias locales, el tiempo, en la historia, pasan tiempos complicados de tribulación. Ahora, ¿cómo debemos entender la palabra prueba? ¿O cómo podemos aplicarla? Este término está relacionado con las adversidades, con las aflicciones y los problemas que Dios envía a su pueblo para someter a examen, a una prueba de la fe, de la santidad y del carácter de la iglesia. Entonces, todas estas pruebas son para probar el carácter, la fe, la santidad de su iglesia. Entonces, Dios Dios somete a prueba y permite que Satanás muchas veces tiente a la iglesia. Para los cristianos, esto significa que en tiempos de tentación van a triunfar solamente por medio de la palabra de Dios y solamente sometiéndose a Él, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste va a huir de vosotros. Entonces van a ser fortalecidos en la fe, en la palabra de Dios. Entonces los tiempos de prueba llegan a todas las iglesias, a todos los creyentes, en todos los tiempos, a todas las edades. Así como la iglesia de Esmirna entró en un periodo de persecución, la iglesia de Filadelfia experimentó su hora de prueba. Dios lo dijo, ustedes van a experimentar también. Entonces esto no quiere decir que los cristianos no van a sufrir alguna muerte física en estos periodos, sino que Dios los guardará de la muerte espiritual
Ese es el énfasis. Ese es el cuidado de Dios. No van a renegar el nombre de Cristo en medio de la prueba. Aunque los maten, no van a negar mi nombre. Hasta el final van a ser fieles. Por lo tanto, la iglesia durante su permanencia en esta tierra son más que vencedores. Y todos los que moran en la tierra se aplica a los incrédulos, a los perseguidores, enemigos de los creyentes. Entonces Dios pondrá a prueba a los incrédulos para que persigan a su pueblo y los encontrará culpables, los encontrará deficientes. Entonces para los cristianos esta tribulación, además de ser una amenaza a su seguridad física, también será una prueba de su fe que con la ayuda de Dios vamos a poder sobrellevar en medio de tribulaciones. Entonces, para los enemigos de la iglesia, sin embargo, sean judíos, gentiles, llegará como el merecido castigo por su maldad. Las tribulaciones y las pruebas son muy difíciles. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, estamos en un lugar, en una área, en una región donde no hay persecución a ese nivel. Hermanos, hasta el mismo apóstol Pablo en un momento le llega a decir que tiene miedo y el Señor tiene que decirle al apóstol Pablo, Pablo, no temas porque no te podrán hacer daño, porque aún yo tengo mucho pueblo que tiene que escuchar. Hasta el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Pero nosotros debemos entender que somos más que vencedores, aunque nos quiten la vida, somos más que vencedores. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la exhortación que el Señor, el aliento que Dios le da a la iglesia. Tengo 3 promesas para ti, pero sabes, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús viene tanto para consolar a su pueblo. Así que en medio de la tribulación que van a pasar los moradores de la tierra, en todo lugar, yo vengo pronto, yo voy a consolar a mi pueblo. Pero además de consolar a mi pueblo, voy a vengarlos de sus enemigos. Entonces en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene con gloria y con majestad, Él no tan solo viene a buscarnos para estar con Él, sino que en ese momento cuando nos toma para Él, para estar para siempre con Él, en ese momento va a enjuiciar a las naciones, va a vengar a su pueblo. Entonces el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retener significa seguir siendo leales hasta el fin y con ello ser triunfadores. Mantente firme, mantente fiel a mi palabra hasta el fin. Esto significa que la promesa de ser guardados involucra responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos ser responsables de conservar con tenaz resistencia la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro que sí, el Señor estará con nosotros, pero también existe acá un punto de responsabilidad de su iglesia. Entonces, igual que Jesús instruye a la iglesia de Tiatira a que se aferre a lo que tienen, ahí en el capítulo 2, verso 25, dice, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Sé fiel hasta la muerte, en otras palabras. Entonces, que se aferre a lo que tienen. A la iglesia de Tiatira. De igual modo, exhorta a los cristianos de Filadelfia a que guarden sus posiciones espirituales. Manténganse fieles a mi palabra. También promete a la iglesia de Esmirna, y en el capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que se mantenga fiel y Él le dará su corona. Pero la diferencia es que la iglesia de Filadelfia ya posee esta corona. Cuida la corona y que deben retenerla para que otros no se la quiten, no se la arrebaten. Entonces, poseen la corona del vencedor. El símbolo de la corona es importante en el judaísmo, que significa el reconocimiento del vencedor. Es por eso que en otros pasajes adelante dice que las coronas, los ancianos toman sus coronas y las
exponen delante de la majestad del Dios Todopoderoso. Eso revela la autoridad del reconocimiento del vencedor coronado, pero estos mismos vencedores coronados toman sus coronas y las ponen a las plantas del único digno de recibir toda la gloria, porque es el único vencedor y si somos vencedores nosotros es porque Él nos da la victoria. Entonces hay que lograr el triunfo reteniendo, aferrándose fielmente a lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que dice el verso 11, sé fiel, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este verso es maravilloso. A mí personalmente me llamó mucho la atención. Porque para los judíos el templo, es decir, el edificio, es sumamente importante. Incluso el profeta Jeremías, allá en el capítulo 7 de Jeremías, usted, si es que lo está anotando, lo pueda leer. Capítulo 7 de profeta Jeremías, verso del 1 al 15. El profeta Jeremías allá denuncia el pecado del pueblo de Israel cuando ellos creían que podían pecar ante Dios, y si él disciplinaba o quería traer juicios sobre el pueblo por el pecado, ellos podían pasar inmunes de ese juicio porque se iban a esconder a ese templo, al edificio. Entonces por eso Jeremías le dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, ellos podían seguir con sus pecados, pero se escondían en el edificio y Dios no lo iba a juzgar, no lo iba a castigar. No podían estar más alejados de la correcta teología, porque Dios observa cada pecado en el hombre y este no puede escapar de la condenación eterna para el incrédulo y de la disciplina para el creyente. Dice Pablo a los colosenses, de Dios nadie se burla. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por lo tanto, al final, Dios usa a las naciones vecinas para tomar los cautivos al pueblo de Israel hasta que les permite que su templo glorioso sea destruido y además ellos son dispersados por un montón de lugares. Todos estos judíos fueron a dar en muchos lugares de la región de donde ellos se encontraban. Y estos terminan construyendo sus sinagogas para poder reunirse y tratar de mantener su tradición, porque no podían estar en todos los lugares construyendo sus templos. Bueno, lo que hemos visto ahí en el versículo 9, y a través del tiempo esta tradición había llegado a esta región de Asia Menor. ¿A qué encontramos? Dice estos que están en la sinagoga de Satanás, que se llaman judíos, pero no lo son mentirosos. Bueno, vemos que este esparcimiento por causa de sus pecados, aparte del Señor destruir sus templos, 2 templos, a través de estas naciones enemigas, ellos son esparcidos y llegan hasta allá, hasta Asia Menor. Entonces no se podían reunir en el templo, se reunían en sinagogas. No podían estar donde ellos deseaban estar, en el templo, adorando a Dios. ¿Y qué hace Jesús con su iglesia? Bueno, el verso 12 dice que Él promete a los vencedores, los que creen en Jesús como el Mesías, el Cristo. Los que creen en Jesús como el Mesías, el Cristo, esos son los vencedores. Él les promete que serán, primero, columna en el templo de mi Dios. Fíjese bien, los vencedores van a ser columna en el templo de mi Dios. No les dice que podrán ingresar a un templo. No. El Señor promete que serán columna en ese templo. Serán parte del templo. Dios mismo habitará para siempre en ellos. Eso está diciendo Juan. El Señor Jesús, perdón. Es un nivel tan profundo de comunión de Dios con el verdadero Israel. La iglesia no necesita de un templo, mis hermanos. No necesitamos de un edificio pomposo y todo lo demás para que Dios habite en ese lugar. No, nosotros necesitamos estar juntos en armonía y Dios está allí. Se relaciona con nosotros. La Biblia dice que donde está un hijo de Dios, allí está Él con ellos. Entonces somos nosotros el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo vive con nosotros y en nosotros. Esa fue la promesa en Juan 14, 15 y 16.
Entonces, los judíos, por más que deseaban el templo y se gloriaban en su templo, y el Señor les permitió, ¿cierto?, que fueran destruidos, ellos mismos anhelan hasta hoy en día un templo para esperar al Mesías. Están muy lejos de la verdad, pero Dios promete que los vencedores van a ser parte de ese templo de su Dios, es decir, Dios va a estar en medio de ellos, columna de ese templo. Y dice que nunca más saldrá de allí esa columna. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. Esto es una promesa espectacular, mis hermanos. Los 2 templos que tuvo Israel fueron destruidos. Bueno, este templo que habla Jesús, estas columnas jamás saldrán de este templo. Tenemos seguridad total en Dios. Tenemos seguridad total en Dios. A estas columnas ahora Jesucristo las dejará marcadas. Grabará en ellas 3 nombres. Por si fuera poco, esto nos muestra la total pertenencia de nuestro dueño. Estos 3 nombres no están revelados aquí, pero sabemos cuáles son. Número 1, dice que va a poner el Señor Jesús el nombre de Dios, el Padre. Segundo, va a poner el nombre de la nueva ciudad. Y tercero, va a poner un nombre el nombre nuevo del Hijo. Entonces, seremos adornados con estos títulos de dominio, mis hermanos. Somos los vencedores que llevaremos el nombre de Dios, el nombre de la nueva ciudad, el nombre nuevo del Hijo. Seremos adornados, embellecidos con el título de dominio de nuestro Dios. Hermanos, esta iglesia que el Señor la ve fuerte espiritualmente, pero a los ojos de los hombres con poca fuerza, que era una iglesia no tomada en cuenta por los poderosos, no era consultada por las decisiones que se tenían que tomar, será una columna en este templo celestial. Y que cuando venga esta nueva ciudad, por decirlo así, sobre esta tierra, va a aplastar a todos los imperios terrenales, por más pomposos y grandotes, edificios grandes. Esta ciudad nueva de Jerusalén va a aplastar a todo este imperio terrenal satánico. Una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Hermanos, somos llamados por Dios a mantenernos fieles. Somos llamados por Dios a guardar, a retener lo que tenemos. Seamos fieles, mis hermanos, y el Señor nos dará estas promesas. Si somos vencedores, seremos esas columnas en el templo. No podremos salir jamás de allí. Es una relación eterna con nuestro Dios y nuestro Señor. Conclusión. Dios ve las cosas diferentes de cómo la vemos nosotros. Dios ve las cosas muy diferente a cómo nosotros la vemos. Nosotros buscamos grandeza, nosotros buscamos la ostentación. A Él no le preocupa si nosotros somos pocos o somos débiles, siempre y cuando seamos fieles a su palabra. El Señor anunció persecución para su iglesia, pero también prometió vida eterna a los que perseveran con fidelidad hasta el final. Por eso, mis hermanos, debemos saber que el mundo no siempre nos va a comprender. Debemos estar entonces preparados para recibir las críticas y las consecuencias de ser cristiano en este mundo ateo, en este mundo sin Dios. En algunas épocas de la iglesia, el simple hecho de hacerse llamar cristiano era suficiente para merecer la pena de muerte. Lamentablemente, hasta en nuestra región, por lo menos, no existe en el mundo occidental esa persecución, aunque sí ya se está vislumbrando en lugares en México, en Colombia, pero no en toda la región y no a gran escala como sí se hacía en otros tiempos. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos que de nuestras filas hay muchos que callan y se avergüenzan del Evangelio. Es incomprensible que algunos cristianos dejen de compartir el Evangelio porque temen a la burla, cuando otros estaban dispuestos a identificarse con Cristo sin titubeos, aún bajo la pena de muerte. A ellos menospreciaban su vida personal
por causa de la verdad del Evangelio. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Bendito Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el vencedor. Gracias porque Él lleva la bandera flameando adelante. Esa bandera nunca ha caído, es una bandera victoriosa. Oh Dios, levanta nuestra mirada a observarla constantemente. Esa bandera manchada con la sangre del Cordero que nos muestra la victoria. Una bandera que flamea, la bandera de Sión que nunca cae. Señor, permítenos seguir mirando la victoria que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantenernos fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos observando tu obra, a mantenernos, Señor, fieles a tu palabra, a guardar tu palabra, a no avergonzarnos de ella. Oh Dios, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que nunca nos dejarás solo, que siempre estás con tu iglesia. Bendice a nuestra iglesia de la gracia para mantenernos fieles y a pesar, Señor, de no ser conocidos en el mundo, somos conocidos por ti. Permítenos, Dios, que estas puertas abiertas que le das a tu iglesia en cada región, en cada lugar donde está, podamos aprovecharla de la manera que tú nos mandas a hacerlo. Porque los campos están listos. Los campos están listos. Y tenemos que solamente ir a cosechar. Úsanos, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes en la predicación de tu evangelio. Perdónanos, Señor, si hemos escondido la luz o si hemos tratado de esconder esa luz debajo de un mueble. Oh Dios, tú nos has llamado luz y sal de la tierra. Úsanos, Señor, para tu gloria y para que tu nombre sea glorificado y exaltado entre las naciones. Gracias te damos por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por su palabra. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Que Dios nos bendiga y nos permita mantenernos fieles a su verdad. Un abrazo grande. Feliz día del Señor.